Buenas tardes. Bienvenidos a esta exposición sobre materia aduanal. En esta tarde quiero presentarles varias vertientes sobre la gestión aduanal en la República Dominicana. La gestión de aduanas está regulada en el país por la Dirección General de Aduanas, que se sustenta en la Ley General de Aduanas 168/21, promulgada, como su número lo indica, en el año 2021. La gestión aduanal a nivel nacional la rige la Dirección General de Aduanas, pero la Dirección General de Aduanas es un organismo que se reporta a un organismo internacional que es la Organización Mundial de Aduanas, que tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Trabaja de manera mancomunada con la Organización Mundial del Comercio, que es la organización que se encarga de vigilar y regular todo lo tendente al comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio tiene su sede en Ginebra, Suiza. Les hago este preámbulo para que tengan una idea de cómo está regulada la gestión aduanal en el país y que es algo que obedece al orden internacional. Entonces, voy a estar dándole unas breves pinceladas sobre cuáles son las funciones de las aduanas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Montero Díaz. Soy un agente aduanal con varios años de ejercicio, alrededor de 25 años de ejercicio ininterrumpido en gestión aduanal, lo que me ha permitido sumar una experiencia acumulada que al día de hoy puedo decir que he tenido muchas vivencias en las gestiones aduanales. Puedo darle ejemplos de situaciones que he visto, de personas que me he encontrado mientras estoy ejerciendo mis funciones en los aeropuertos, en los puertos, que las encuentro desorientadas, en algunos casos no saben mucho cómo manejarse. Recuerdo el caso específico de una joven que había comprado un teléfono celular en una de esas aplicaciones electrónicas que existen. Creo que para ese momento compró un teléfono iPhone. Ustedes saben que normalmente esas compras en línea se hacen por cualquiera de esas plataformas que existen. Y normalmente la gente pide esas compras para que le lleguen a un apartado postal que regularmente está en Miami. De ahí hacia acá se lo traen, pero al llegar aquí, toda importación que supere los $200 está establecido en una ley que debe pasar por un proceso aduanal, algo que ignoraba esa jovencita. Cuando ella salió a buscar su teléfono, no se imaginaba que además del precio que ella había pagado, tenía que someterse al pago de los impuestos que están establecidos en la legislación nacional. Les relato esto para que, si en algún momento ustedes también tienen la ocasión de hacer una compra, primero se asesoren debidamente para que sepan a qué está atada esa compra que están haciendo, porque existen reglas, existen controles. Así es que vamos a estar mirando cuáles son las normas del sistema aduanero, tanto en la República Dominicana como en el orden mundial, porque las mismas reglas aplican para todos los países. Estaremos viendo entonces que lo primero que vamos a hacer no es la pregunta, ¿qué es la aduana? La aduana es una institución de orden público gubernamental que normalmente está ubicada en lugares estratégicos de los países, puesto que las aduanas deben localizarse en los puntos de entrada, o sea, en las puertas de entrada de los países. En este caso, en nuestro país tenemos aduanas en los aeropuertos para regular las mercancías que vienen vía aérea en los aviones. Tenemos aduanas en los puntos fronterizos ubicados en los puertos para las importaciones marítimas y toda mercancía que venga en un barco, que normalmente son las cargas más pesadas. Se va a establecer una aduana en cada puerto de entrada del país para aplicar los controles necesarios en la legislación nacional. Existen países que hacen frontera con otras naciones. En el caso nuestro, solo tenemos un país al lado nuestro, que es nuestra República Hermana de Haití. Hay otros países que están en medio de muchos otros países. En el caso nuestro solamente tenemos frontera con un país, pero igual, allí donde se divide la frontera de nuestro país con Haití,
existen aduanas para regular las mercancías que entran y salen de nuestro país. Y finalmente, aquellos países donde existe transporte por las vías ferroviarias también tienen controles en los puntos por donde entra o sale esa vía del país. Bien. Visto esto, estaremos viendo ahora cuáles son las funciones fundamentales de las aduanas. Digamos que las funciones de la aduana se dividen básicamente en dos funciones principales, que es la función fiscal o de regulación del cobro de impuestos y la función de protección y defensa de salud o medioambiental. Entonces, por la parte de la gestión comercial y fiscal, vemos que una de las principales funciones de la aduana es establecer los tributos o impuestos que debe pagar cada importación que se realice que supere el monto que ya les había indicado que la ley establece que debe pagar impuestos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a través de la imposición de los aranceles que ya están expresamente dispuestos en la Ley de Aranceles de la República Dominicana, que a los efectos es la Ley 146/2000, la cual fue emitida en este año, como lo indica la ley, en el año 2000, para establecer el listado de mercancías con sus partidas arancelarias, donde está establecida la tasa impositiva de cada una de las importaciones que nosotros recibimos. ¿Qué regula la ley de aranceles? Eso está determinado por el convenio internacional establecido en el sistema armonizado, que es un convenio que se celebró en los inicios de los 1900 en la ciudad de Bruselas, Bélgica, que es donde nace la Organización Mundial de Aduanas. Otra de las funciones o de las aristas de la gestión fiscal es la de regulación del tráfico de mercancías, tanto para la importación como para la exportación. De manera que esa es la parte de la gestión fiscal. Del otro lado tenemos la parte de la protección y seguridad sanitaria y medioambiental. ¿Cómo se logra esto? Bueno, estableciendo los controles para la importación de cada mercancía, dependiendo del orden del reino al que pertenezca, porque ustedes saben que tenemos reino vegetal, reino animal, reino mineral, y va subiendo la escala hasta pasar por los elementos químicos. Es como si viéramos una tabla periódica. Todo bien, toda mercancía que se mueve en el mundo está contenido en la ley de aranceles para designarle su clasificación. Entonces, como les decía, si una importación corresponde al orden vegetal, bueno, pues va a estar regulada por los organismos sanitarios que establece el Ministerio de Agricultura. Igual si es del reino animal, los animales que entren o sus derivados, los productos cárnicos, los productos lácteos, todos estos productos están controlados y regulados por el Ministerio de Agricultura a través de su división de sanidad animal. Pero también existen las regulaciones medioambientales para impedir que vaya a entrar a nuestro país alguna especie o todo aquello que pueda ser nocivo o dañino para nuestra flora, para nuestra fauna, está regulado también medioambientalmente. Existe también la protección contra el contrabando de mercancías que puedan afectar o competir de forma desleal con la producción nacional, es evitar el contrabando. También existe el control de evitar el fraude a través de la importación de algunos materiales o algunas sustancias que pueden ser nocivas para nuestra nación y nuestros nacionales, como es el contrabando de sustancias narcóticas, el contrabando de armas, el contrabando de todo aquello que pueda poner en peligro nuestra seguridad nacional, lo mismo que el contrabando de armas. Así es que espero que con estas informaciones que les estoy dando vayan teniendo una idea de cómo funcionan las aduanas y cuáles son sus reales funciones. Entonces vamos a ver ahora una descripción operativa
de cómo funciona cada una de las gestiones aduanales, atendiendo al orden del medio de transporte en el que se desplace. Ya habíamos visto que hay transporte aéreo, que es toda carga que se mueve de manera aérea. Entonces, ¿dónde estarían ubicados esos controles aéreos? En los aeropuertos internacionales, para verificar la autenticidad de los viajeros, de los pasajeros, para controlar las cargas o mercancías que puedan estar transportando estos pasajeros. Esto se somete a toda mercancía de importación o exportación que se mueva a través de los aeropuertos. Pero si es un movimiento que se ha hecho por vía terrestre, esto está ubicado en las vías por donde se mueven esos medios de transporte automovilísticos o cualquier transporte de estos que tenemos que funcionan por las carreteras. Entonces esto es sometido o funciona en una circulación nacional o internacional de carga. Esto es para establecer la diferencia. Esto se aplica a los bienes comerciales y las inspecciones que se realizan a esos vehículos, ya sean privados o particulares, que funcionan por las vías terrestres. Y finalmente tenemos las importaciones que llegan a través del mar, por las vías marítimas. Estos están ubicados, como les había dicho anteriormente, en los puntos costeros para el tráfico oceánico de alto volumen. Esto regularmente se aplica a cargas muy pesadas o de muy altas dimensiones. Veámoslo desde otro ángulo. Vamos a imaginarnos que el territorio nacional es como una entidad que se encuentra en medio de la entrada y la salida de las mercancías. Por un lado está la parte por donde entra todo el país y por el otro lado está todo lo que sale. Estamos hablando entonces de importación por un lado y exportación por el otro lado. Eso no significa que por donde entra no sale, porque puede darse flujo constante y simultáneo. Tanto puede servir una puerta para entrar como para salir, pero es para que lo veamos desde ese ángulo, que el país por un lado recibe y por otro lado sale aquello que va destinado a la exportación. Ya finalmente, a modo de cierre, a modo de conclusión, me gustaría que ustedes vean la regulación aduanal como una pirámide, donde en el centro está el Estado a través de sus instituciones gubernamentales que ponen las reglas para establecer el control y para ejercer su soberanía nacional. Entonces, en la cabeza de esa pirámide está la protección interna que se ejerce sobre todo lo que entra o sale del país. Esa protección implica controlar y disminuir el tránsito de mercancías ilegales que atenten contra la salud civil y medioambiental de nuestra nación. Esa es la principal función de las aduanas: servir de protección, servir de barrera, servir de contención para evitar el tráfico ilícito hacia o desde nuestro país. También funciona en una de las partes de esta pirámide como motor económico para dinamizar la economía nacional, para servir de apoyo vital a las finanzas del país, permitiendo que a través de las importaciones o de las exportaciones el país ejerza el cobro de tributo, el cobro de impuestos, que van a ayudar a que nuestro país pueda atender a sus necesidades de orden fiscal, de orden económico. Y por otro lado, funciona a través de su compromiso de cooperación internacional con las demás naciones, porque el país asume el compromiso de cooperar con las demás naciones para impedir el tráfico ilícito de mercancías o de bienes que no deban entrar hacia otra nación, porque de la misma manera que evitamos con las aduanas el tráfico ilícito, el contrabando, para evitar que a nuestro país lleguen bienes que no están autorizados, de la misma manera se establecen los controles para que este país no sea usado como puente o como vía para que a otros países sean enviados esos bienes que pueden afectar la economía de otro país. Espero que con estas informaciones les haya ayudado a entender de alguna manera
cómo funcionan las aduanas en nuestro país. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, estoy presto a responderla, así que bienvenidas sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo no es una pregunta, pero sí en realidad es agradecimiento, porque yo desconocía eso, que cuando hacíamos una compra internacional había que pagar un costo adicional aquí en el país si sobrepasaba X monto. Así que muy atinada la información, le felicitamos, queda muy capacitado y agradecemos por la enseñanza, maestro. Pase buenas tardes. Bueno, gracias a usted por sus palabras, pero ciertamente cada país establece sus regulaciones en cuanto a cuál es el tope para el cobro de impuestos. En nuestro país, como le había dicho, es $200. Otro país establece una tarifa de $500, algunos $2,000. Ya eso está sujeto a la legislación nacional. En nuestro país, el congresista ha establecido que el monto tope son $200. ¿Alguna otra inquietud? La señorita que está por allá. Realmente he entendido la información. Gracias por explicarme que el monto en República Dominicana son $200 y voy a tratar de pedir bajo de $200. Así es. Pero no, recuerde que también usted tiene un compromiso con el país para echarlo hacia adelante, porque a través de sus impuestos es que el país puede atender a las obras que se realizan, las grandes avenidas, los grandes puentes, las edificaciones gubernamentales se hacen a través de sus impuestos. Es así. Así que espero haberles ayudado de alguna manera a entender la gestión aduanal. Muchas gracias, me reitero a sus órdenes.